Muy bienvenidos a la cuarta parte del seminario El futuro de Dios tendrá lugar, de Wolfgang Kraska. Qué bueno que estás aquí esta tarde y gracias a ti, Wolfgang, por estar aquí con nosotros. Wolfgang, ¿qué está pasando? Si miramos esta sala, casi estamos solos. Solo le veo a Doro, tu esposa, y no hay otras personas. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué pasó en las 3 últimas semanas? ¿Han sido arrebatados y nosotros no? Quizás hay otra explicación. Sí, quizás nos la puedes dar en los próximos días y semanas. No, en realidad es por corona. Ustedes saben que en el mes de noviembre tenemos de nuevo una situación especial. Los números de infectados han crecido más y por eso hemos decidido ofrecer este seminario solamente online en las próximas semanas. Quiero aprovechar para agradecer infinitamente a todo nuestro equipo de los técnicos que voluntariamente están haciendo un inmenso esfuerzo desde hace semanas y meses para que en la iglesia podamos continuar ofreciendo tantas cosas. E incluso alcanzamos a más personas que antes. Mil gracias, hay que decirlo hoy. Hace 10 años no habríamos podido manejar una pandemia. Habríamos tenido un problema muy grande y ahora gracias a la técnica podemos continuar trabajando bastante bien. Sí, y contamos con la experiencia de personas que conocen la técnica y saben manejarla. Esto es realmente genial. Wolfgang, ¿cómo estás? No estuviste aquí por 3 semanas. Estuviste en la isla de Langeoog. Sí, casi no me atrevo a decirlo. Hice 2 semanas de vacaciones allá porque en Brandenburg, en Niedersachsen, se podía todavía alquilar apartamentos. Estuvimos bastante solos en la isla. Tuvimos un tiempo maravilloso, pero no quiero que ustedes tengan envidia. Fue un privilegio, realmente. Y luego tuvimos otra reunión de la iglesia y ahora tenemos de nuevo un ritmo de 3 semanas. Y estás preparado para los próximos 3 episodios de la primera temporada. Es genial. Si pienso en las 3 primeras unidades, en todos los contenidos nos resaltaste un punto clave que a mí me ayudó mucho. Nos dejaste unas gafas de cómo hay que leer y escuchar los textos. Nos hablaste de la perspectiva de Jesús en el Evangelio de Mateo. La perspectiva de Jesús son sobre todo instrucciones pastorales a sus discípulos y menos una guía de los últimos tiempos o una guía de cómo hay que interpretar los últimos tiempos. Me ayudó mucho leer y entender los textos con esta perspectiva. Si miramos ahora las próximas 3 unidades donde tratamos las cartas del Nuevo Testamento, ¿hay allí también una perspectiva similar de cómo tenemos que leer los textos y escuchar tu interpretación? La intención es la misma. Vamos a ver las cartas de Pablo en las próximas 2 semanas. Pablo no escribe un texto dogmático sobre la segunda venida de Jesús o los últimos tiempos. Él tiene que ver con iglesias inseguras que tienen muchas preguntas y les responde en esta situación de manera pastoral. Así que el objetivo es el mismo. Ha cambiado algo. Cuando Jesús dio su discurso sobre los últimos tiempos fue al final de su servicio. Si Jesús empezó a obrar con 30 años, hizo su discurso en el año 33. Es decir, que hacemos ahora un salto en el tiempo de 20 años. Las cartas a los tesalonicenses son los primeros escritos del Nuevo Testamento, son los escritos más jóvenes, pero en cuanto a los acontecimientos nos encontramos 20 años después. Y ha cambiado algo. Las personas han vivido muchas cosas entre tanto. Se ha creado una iglesia. Ya no son judíos que caminan con Jesús, sino una iglesia. Jesús había hablado de persecución y ahora la experimentan. Esto no es nada fácil. Ellos creen haber entendido de Jesús que iba a volver pronto.
y ahora experimentan que ya mueren las primeras personas y hay una inseguridad muy grande. De un lado se preguntan si es verdad lo que habían escuchado de Jesús y del otro lado experimentan presión y esto no encaja con lo que habían esperado, aunque Jesús lo había dicho. Ok, noto que te gustaría continuar ahora. Antes de empezar, no queremos perder más tiempo. Quiero orar por estar esta tarde por ti. Padre, estamos reunidos aquí y creemos que tú estás presente. Gracias por la posibilidad de poder parar, sobre todo en estos tiempos actuales, escuchar tu palabra y entender lo que significa para nuestros tiempos. Y en lo que Wolfgang acaba de decir, noto que es extremadamente relevante hasta para nuestros tiempos actuales. Nosotros tenemos preguntas similares. Te pido que llenes a Wolfgang con tu espíritu para que nos pueda enseñar tus palabras, tu visión. Y te pedimos por nosotros para que tengamos un corazón que escuche y una mente despierta para que podamos entender lo que nos quieres decir. Querido Wolfgang, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para estos próximos minutos. Amén. Y ahora voy a salir de la imagen. Que tengas un buen tiempo. Quiero hacer un pequeño repaso porque no solamente hemos hecho un salto de 3 semanas desde la última vez, sino también porque con las cartas vamos ahora a ver otro grupo de textos. En las primeras 3 tardes vimos los capítulos 24 y 25 de Mateo, donde Jesús habla sobre los últimos tiempos. El punto de partida fue que Jesús se encontraba en Jerusalén con sus discípulos. Ellos están maravillados del templo y Jesús les dice que no va a quedar ni una piedra encima de la otra y que el templo va a ser destruido. Y entonces los discípulos hacen una pregunta triple. ¿Qué va a ser la señal en que podemos ver que el templo será destruido? Y segundo, que tú vienes de nuevo. Y tercero, que el fin del tiempo ha venido. Estos son 3 temas muy diferentes. Sin embargo, Jesús los responde en uno porque están relacionados. Los discípulos preguntan, ¿cuáles son los acontecimientos en los que nos podemos orientar? Jesús menciona muchos acontecimientos. Finalmente todo el cosmos va a temblar y esto anuncia que el fin del tiempo ha llegado. Y todo esto se culmina en el juicio. Cuando el fin del tiempo haya venido, va a haber el juicio de Dios. Con esto terminan los evangelios. Es decir, que la destrucción del cosmos, el fin del mundo, es también el juicio de Dios. Y paralelamente existe otro nivel, el de las experiencias de los discípulos. Los textos hablan una y otra vez de la seducción y la persecución y al final está la parusía, la segunda venida de Jesús. Esto está relacionado con algo que Jesús también menciona, la recogida de los discípulos de la iglesia. Más tarde Pablo lo llama arrebatamiento y el fin de esto también es el juicio. Dijimos que, por sí decirlo, hay un juicio para el mundo y también para los discípulos de Jesús, pero que tiene otras dimensiones. El objetivo que no aparece claramente en los evangelios todavía es el nuevo mundo. ¿Qué viene después? Jesús habla de ello en algunas frases sueltas. Por ejemplo, dice que Él va a preparar un lugar, una vivienda para sus discípulos en el nuevo mundo. Este tema en los evangelios no se sistematiza mucho, pero sí es un tema que vamos a ver más con Pablo. Y por eso vamos a leer el primer texto ahora. Ustedes han recibido las hojas de trabajo con las indicaciones del texto y quizás las han imprimido. Primero vamos a ver el texto de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18. Pablo escribe:
Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Como ya lo mencioné en mi introducción, 20 años después de Jesús, la iglesia tiene problemas. De un lado no entiende lo que está pasando y por qué Jesús no ha venido todavía. Del otro lado también tienen bastantes problemas espirituales. Sobre todo están confundidos y se preguntan qué va a hacer de los que ya han muerto. No se trata de cualquier persona, son sus familiares, sus hermanas y hermanos. Se pregunta si ellos han perdido la vida eterna en el nuevo mundo de Dios. Y hay una falta de perspectiva, de esperanza y un sentido de impotencia en ellos. En medio de esta situación, Pablo les escribe y trata de ayudarles. La expectación está clara y Jesús no había dicho otra cosa. Dice que incluso esta generación va a vivir el fin del mundo. Esto conlleva que ellos piensan que son esta generación y que lo van a vivir, aunque después se puede ver de otra manera. Al final del tiempo tiene lugar el arrebatamiento. Por eso ahora uno se pregunta, ¿cómo encaja todo esto? Pablo introduce algo nuevo en la discusión, algo que hasta ahora no se sabía. Lo he mencionado varias veces y también lo resalto hoy. Pablo sabe más que el Antiguo Testamento, más que Daniel. Por ejemplo, sabe algo de la resurrección. Y esta es la palabra clave nueva ahora. Pablo nos da una llave para entender. Dice que no es ningún problema que las personas ya hayan muerto, porque ahora se sabe más que en Mateo 24, porque entre tanto Jesús murió y resucitó. Con esto han experimentado lo que significa la muerte y lo que no significa. Es decir, que la muerte solamente es una fase de transición y nosotros también vamos a morir y resucitar como Jesús. Esto solo es posible ahora, 20 años más tarde. Este es el nuevo mensaje que trae Pablo ahora. Jesús murió y resucitó y nosotros también vamos a resucitar. De esta manera, la venida de Jesús, la llamada parusía, llega a tener un significado nuevo y doble. Es decir, que aparentemente hay dos vías. La parusía A quiere decir que los que viven todavía cuando Jesús vuelva van a ser recogidos directamente por los ángeles, hablando con Mateo o Jesús, o arrebatados, hablando con Pablo. Y los otros que ya han muerto, parusía B, resucitarán. Parecen algunas palabras clave aquí, como por ejemplo cuando suene la trompeta o cuando el arcángel de la orden. Conocemos estos términos de Mateo. Son términos que dan asociaciones también en los discípulos en aquel tiempo. Y luego viene algo nuevo que hasta entonces no había existido. Vamos a caminar hacia Jesús en las nubes y vamos a estar con el Señor para la eternidad. Hasta entonces no se había hablado de esta manera.
Ya lo dije, solo hay algunas frases sueltas que dicen que Jesús prepara una vivienda para nosotros, pero ahora de repente se describe de manera más detallada lo que significa cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a estar con el Señor para la eternidad. Lo vamos a ver más adelante cuando tratemos de la pregunta ¿cómo será entonces? ¿Vamos a volver a vernos? ¿Vamos a tomar café juntos en el nuevo mundo? Lo esencial es que vamos a estar con el Señor para siempre. Esto es la esencia del nuevo mundo. El nuevo mundo tiene dos aspectos. Es una nueva realidad en cuanto al lugar y en cuanto a la vida, porque el viejo mundo habrá pasado y va a haber un nuevo mundo que no nos podemos imaginar. También tiene que ver con el nivel relacional. Vamos a estar con el Señor para siempre. Esto no lo habían vivido los discípulos hasta entonces. Van a estar con Jesús de una manera completamente nueva. Y aún más, los discípulos, después de que Jesús se ha ido de esta tierra como nosotros, estar con el Señor para siempre es una nueva calidad de vida. Y Pablo habla de un propósito pastoral. Consuélense los unos a los otros y recuérdense a esto mutuamente. Podríamos hablar ahora de algunas preguntas detalladas, como por ejemplo, si esto solamente vale para los cristianos o si también los no cristianos van a resucitar para el juicio, etc. Aquí es relevante que es un texto pastoral. Si Pablo hubiera escrito un texto dogmático, tendría que haber abordado el tema de qué va a hacer entonces de los otros que no pertenecen a Jesús. Pero no lo hace, sino escribe a la iglesia en su necesidad y responde a sus preguntas y les dice, ustedes van a estar con el Señor para siempre, independientemente de que vivan en el tiempo de la venida de Jesús o que hayan ya muerto. Este es el primer pasaje de la primera carta a los tesalonicenses y luego viene un segundo pasaje que tiene un tono diferente. Esto lo encontramos a menudo en otras cartas de Pablo también. Al principio hay consuelo y aliento, alabanza y agradecimiento. Todo es muy positivo. Y luego viene una segunda parte con exhortación. Por eso compórtense así y así. Esto lo vamos a ver ahora en el segundo texto. No vamos a leer todos los textos, sino los capítulos 5, versículos 1 a 11. Aquí Pablo escribe sobre la pregunta, ¿cuándo va a pasar esto? Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Pablo toca primero la pregunta omnipresente de la hora. ¿Cuándo será? Esto también preocupa a las personas en Tesalónica. Y Pablo dice que es una pregunta inútil porque ya lo saben el Evangelio. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Son citas, palabras clave que hacen claro de qué se trata. Ustedes lo saben. Como un ladrón en la noche.
no quiere solamente decir que se nos quita algo que habíamos agarrado hasta ahora y era importante para nosotros, sino también se dice que esto vendrá de manera inesperada. Por eso en Mateo dice, vigilen, este pensamiento aparece aquí también una y otra vez. Pablo dice en otras palabras que Jesús como este tiempo será. Jesús dijo que será como en los tiempos de Noé, comían, bebían, vivían de manera normal, se casaban, tenían hijos, iban al trabajo, vivían su vida diaria y no contaban realmente con el fin. Y Pablo dice ahora que será un tiempo en el cual las personas dicen paz, paz, todo está de maravilla, las cosas no son tan terribles, tenemos el control de todo, no hay peligro. Me imagino que una y otra vez va a haber tiempos en los cuales los acontecimientos se pueden interpretar de maneras muy diferentes. Se puede ver las grietas en la pared, pero también se puede decir, todavía el mundo se mantiene firme, el mundo continúa, la catástrofe del clima es una tontería, corona no existe o lo que sea. Las cosas se pueden interpretar de diferentes maneras. Pablo dice que será un tiempo en el cual la gran mayoría dirá que no es trágico, el mundo continúa girando. Pero Pablo dice, ustedes tienen que vivir de otra manera. Ustedes saben algo que es contrario a lo que dice la gente y la consecuencia es que ustedes tienen que vivir de otra manera, llevar una vida alternativa. Lo describe con los términos luz y tinieblas. Esto primeramente no es ninguna valoración. La luz tiene que ver con el hecho que Jesús es la luz del mundo. Siempre tiene que ver con el orientarse en Jesús. Siempre tienen que vivir estando despiertos en vez de dormirse y olvidarse de todo. Esto recuerda las 3 parábolas sobre las cuales hablamos en la segunda unidad, sobre las vírgenes sabias y necias que después de un tiempo ya no tenían aceite y luz, lo que les crea problemas. Se duermen todas y está bien. Sin embargo, se trata de mantenerse despierto y sobrio en las circunstancias naturales de la vida. Luego, Pablo menciona una ayuda concreta. Podríamos decir mucho sobre todo lo que se menciona aquí. Solo lo puedo tratar superficialmente. ¿Cómo podemos lograr de mantenernos despiertos y de no ser sorprendidos? ¿Cuál es la alternativa de vivir como el mundo? Pablo dice, pónganse la armadura espiritual. En Efesios 6, les anoté los versículos, se profundiza y se describe de manera más detallada. Pero Pablo menciona aquí la trilogía que encontramos a veces en sus cartas, la fe, la esperanza y el amor. Esto es lo que nos diferencia de los otros y lo que nos protege. La fe, no solamente el conocimiento, aunque el conocimiento también es importante. Vivir en una relación con Cristo, tener una esperanza, lo vamos a ver más adelante también. Saber que el caos que vimos y el fracaso en lo que termina no es lo último. El objetivo es que estaremos con el Señor para siempre. Habrá un nuevo cielo, un nuevo mundo. Entender que habrá más, que todo continuará. Y el amor, creo que es muy importante. Jesús también dijo que el amor era el mayor mandamiento y la característica de los discípulos, sobre todo en tiempos que llegan a ser difíciles, donde hay que ir a contracorriente. Los otros dicen, pero ustedes saben, es muy importante que nosotros como hermanas y hermanos tengamos amor los unos con los otros. No hay nadie que siempre pueda nadar contra la corriente. Nos cansaremos, no tenemos las fuerzas y por eso necesitamos el espacio vital de la iglesia. Estoy seguro que cuando los tiempos sean más duros, cuando la situación explote, necesitaremos los unos a los otros más que nunca, porque si no vamos a estar solos. La fe, la esperanza y el amor es nuestra armadura. Pablo
recalca que la esperanza nos recuerda lo que es el objetivo, es decir, la salvación y la comunión eterna con Jesús Cristo. Para esto Jesús murió. Pablo no solamente habla de lo que es bonito para los cristianos, que una vez estarán con Jesús. No, él ve esto también desde la perspectiva de Jesús. Jesús vino y murió. ¿Pero para qué? Para que ustedes tengan la vida eterna, para que puedan tener comunión eterna con Jesucristo. Pablo nos recuerda esto aquí. Y también dice, exhórtense mutuamente, para que no caminen en caminos falsos. Es muy fácil desviarse del camino, porque uno siempre es influido por el tiempo en el cual vive. Exhórtense, recuérdense y anímense mutuamente. Aquí se dice claramente que esto no solo es una tarea de los pastores, de liderazgo y de los líderes de células. Mutuamente quiere decir que nuestra vida como iglesia consiste en levantarnos los unos a los otros, siendo personas que reciben y que dan. Vamos a dar un paso más y ver la segunda carta a los tesalonicenses. No fue escrita mucho más tarde. Hay dos razones de la existencia de la segunda carta a los tesalonicenses. Primero, hubo malentendidos y consecuencias erróneas. Lo vamos a ver más adelante. Las personas dijeron, si es así y ya no necesitamos ir a trabajar, simplemente vamos a esperar al Señor. Vamos a protegernos para que el mundo malo ya no nos pueda ensuciar. Nos vamos a distanciar de todo y mantener una vida piadosa e idílica. Y se despidieron de la vida diaria. Y lo otro es la nueva vivencia que ya he mencionado en la introducción, la persecución, el sufrimiento que se vuelve más difícil de explicar. Por eso se necesita una explicación, la cual Pablo da en los textos de la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver el texto número 3, que es la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 12. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él nos considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Se habla aquí del reino de Dios, el nuevo mundo de Dios. Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrían el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les has hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús
sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Primero, Pablo destaca de manera positiva la fe y el amor crecientes en la iglesia. Nos acordamos de la primera carta. La fe, el amor, la esperanza son las cosas que le ayudan a la iglesia a sobrevivir. Sin embargo, el tema de la persecución y del sufrimiento está muy presente. Se necesita una explicación de la pregunta, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué hay mártires y sufrimiento que el Señor no elimina? Este tema siempre es muy difícil. Algunos se preguntarán ahora también, ¿por qué el Señor permite la epidemia corona? ¿Por qué permite que las personas mueran, pierdan su trabajo y la base de toda su vida? ¿Dónde está Dios en esto? Y en aquel tiempo la situación aún era mucho más dura. Pablo le da un doble significado al sufrimiento. Dice a los cristianos de su tiempo, el sufrimiento que ustedes están viviendo es un proceso de clarificación y purificación. De esta manera se puede ver que ustedes realmente están dignos del reino de Dios y del futuro de Dios. El hecho que ustedes ahora aguanten la persecución, que no solamente abandonen la fe y huyan, es una prueba del juicio, aunque Dios no necesita justificarse. Pero muestra que hay buenas razones y que estás justificado recibirlos en el reino de Dios, en el cielo. Al contrario de otros que no llegarán a este lugar, no es arbitrario. El juicio de Dios es justo. Hay un doble fin del juicio. Hay personas que serán perdidos, que no formarán parte del nuevo mundo de Dios. En la Biblia no se habla en ninguna parte que todos llegarán al cielo. Es un entendimiento completamente falso del amor de Dios si pensamos que al final Él acogerá a todos. Les recuerdo la tercera tarde donde tratamos el juicio. En el Nuevo Testamento el juicio es algo positivo. Para nosotros es algo terrible. ¿Cómo puede un Dios de amor ser tan brutal y hacer un juicio? Pero si vemos estos textos, entendemos que Dios tiene la intención de crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Él quiere crear algo bueno, donde realmente nos sentimos en casa, donde ya no hay sufrimiento, lágrimas y lloros. Y por eso destruye y no deja entrar todo lo que no encaja ahí, por nuestro bien y el bien del nuevo mundo que quiere tener. Y la otra pregunta que a nosotros también nos preocupa, ¿por qué Dios lo permite? Finalmente es así que los malos, los que imponen sus derechos, los que tienen el poder, tendrán razón para siempre. ¿Es Dios impotente? ¿Observa todo sin hacer nada? Estas preguntas se responden con un no claro. Hay un juicio y el juicio de Dios es justo. Y lo pueden ver en esta situación de la persecución. Lo pueden ver en la manera de cómo tratan con ustedes. Aquí se juntan dos aspectos por qué el juicio es justo. De un lado, no creyeron en Jesucristo y no quisieron vivir con Dios. Y del otro, se volvieron contra los discípulos. Les recuerdo el texto de hace 3 semanas, donde se trataba del gran juicio del mundo, cuando dije que el texto no tenía que ver con cualquier persona. Lo que hicieron a ustedes, lo hicieron a mí, y lo que no hicieron a ustedes, no lo hicieron a mí. Aquí no se trata de un simple amor al prójimo. Es decir, lo que haces a tu prójimo, lo haces a Jesús. Y lo que no haces a tu prójimo, no lo haces a Jesús. Sino, y creo que lo aclaré bien hace 3 semanas, se trata específicamente del hecho de hacer algo bueno porque es un discípulo de Jesús y algo malo porque es un discípulo. Esto es la justificación, el fundamento del juicio.
No quisieron a Jesús y no quisieron a los discípulos. No quisieron a los cristianos y por eso los persiguieron y por eso el juicio es justo. La pregunta que dejé abierta, la pregunta ¿cuándo acontecerá? Se responde aquí. Acontece cuando Jesús venga de nuevo. No se menciona aquí si hay tiempos intermedios o si los acontecimientos pasarán uno tras otro. No se dice nada aquí sobre esto y tampoco en la mayoría de los otros textos del Nuevo Testamento. No se hace alusión a que acontece algo en un tiempo intermedio, entre paréntesis el milenio o algo parecido. Vamos a tratar este tema de manera más detallada el año que viene. El juicio tendrá lugar cuando Jesús vuelva de nuevo. Así se dice aquí. Y se describe un poco más el castigo que está en el juicio. Es interesante. El castigo es estar lejos de la gloria del Señor. Esta es la característica más importante del juicio. El fuego eterno y cosas parecidas solo son imágenes para algo mucho más profundo detrás. Los discípulos estarán con el Señor para siempre y tendrán comunión con Dios. El juicio quiere decir estar apartado del Señor para la eternidad. Esto lo había esperado en mis sueños más secretos y ahora no voy a poder vivirlo. El infierno es reconocer lo que en realidad habría sido mi llamado y mi destino, es decir, la comunión con Dios, pero ya no poder vivirlo y no formar parte. El juicio de Dios no solamente es venganza y castigo. No se trata de una visión para atrás, ahora es tiempo para castigarlos todos, sino el juicio de Dios tiene una perspectiva hacia adelante. Es el requisito para el nuevo mundo de Dios, la nueva comunión con Dios. Aquí también se ve una y otra vez el objetivo que en el juicio se ve quién tiene el poder, quién tendrá razón al final. Y en el sufrimiento de los discípulos se ve quién es Dios. Todo esto tiene que llevarnos a la alabanza de Dios. Este es el objetivo. Ahora vamos a dar un paso más y ver el cuarto texto. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, versículos 1 a 9. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, no es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá
por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Yo creo que muchos elementos que acabamos de escuchar no son muy conocidos del discurso de los últimos tiempos de Mateo 24. La seducción de la iglesia por los pseudo cristos, la invocación del Espíritu Santo, las señales y los milagros, etc. Ya mencioné en otra lección que el peligro de la iglesia no son los acontecimientos externos, sino la seducción interna. En Mateo 24 Jesús dice esto 3 veces y aquí en lo que describe Pablo también parece una y otra vez. Lo que acontece aquí con los tesalonicenses es que existe una inseguridad que viene de informaciones falsas, como por ejemplo se dice que Jesús ya vino o Jesús ya viene, está aquí, está allá. Jesús dijo, no lo crean, porque mi venida será obvia para todo el mundo como un rayo de un lado del horizonte al otro. Están circulando falsas cartas de Pablo o por lo menos una carta de Pablo falsa. Trabajan con medidas duras y su objetivo es la seducción. El diablo está detrás de esto, dice Pablo en el texto, y lo dijo Jesús también. Hay una obligación aquí. Dice, primero tiene que venir la apostasía de Dios. Recordemos el discurso sobre los últimos tiempos. La imagen más importante son las contracciones. Las contracciones que se repiten, donde algunos elementos aparecen una y otra vez, como guerras, epidemias, etcétera, que se agravan y luego se habla de las atrocidades, de la devastación, de la existencia de cristos falsos, que hay personas y movimientos que trabajan en contra de Cristo. Y Pablo ahora lo acerca a nosotros y lo diferencia un poco más. Lo que es nuevo y que no conocemos desde el Evangelio hasta ahora es que es una sola persona. En vuestras traducciones de la Biblia normalmente se menciona como título la venida del anticristo. Esta palabra no aparece aquí, pero habla de lo mismo. El término anticristo solo aparece en la primera carta de Juan. La adversidad contra Jesús y su iglesia crece y los procesos crecen en el último tiempo y se concentran en una sola persona o tal vez un solo movimiento. En el hombre sin ley, el anticristo. Él reclama ser Dios. Él es el adversario de Dios. Creo que el término del anticristo es útil cuando se lee exactamente. Cuando escuchamos esta palabra siempre pensamos en el latín, donde anti quiere decir en contra. La persona que está en contra de Cristo. En el griego, anti va más allá y su mayor significado es en lugar de. Alguien se pone en lugar de Cristo. No está en contra. Pero de manera abierta o escondida es Dios ella misma y se pone en el lugar de Cristo y expulsa a Cristo. Es decir, que en vez de en contra de Cristo, podemos hablar de en el lugar de Cristo. Es algo que pone a Cristo de lado. Para mí es muy interesante meditar en las cosas que podrían ser las que se ponen en el lugar de Cristo para llegar a estar en el primer plano, para que las personas puedan ser engañadas. Y aquí se trata de la seducción de los cristianos. La seducción de los cristianos. En este lugar tengo que hacer una pequeña paréntesis. Aquí se habla de la destrucción del templo. ¿Qué quiere decir esto? Ya en la primera tarde mencioné que existen diferentes posibilidades de interpretación.
Lo que yo expongo aquí representa la opinión más corriente, pero también existe una línea entre los cristianos evangélicos que dicen que en Mateo 24 no se habla de la iglesia, sino del pueblo de Israel. Esto viene de una interpretación que parte del libro de Daniel. Ya lo había mencionado y lo hago hoy también. Pablo y aún más Jesús saben 1000 veces más que Daniel. Daniel no sabe nada de la iglesia, de la resurrección de los muertos a través de Jesucristo, etc. Daniel solo tiene la perspectiva del pueblo de Israel. Por eso es falso interpretar los evangelios y las cartas partiendo de Daniel, es viceversa. Tenemos que regresar a Daniel partiendo de los evangelios y las cartas y así uno ve que todo esto Daniel no lo sabía todavía. Daniel es como un brote que en el Nuevo Testamento se abre. Entonces, ¿qué o quién es el templo? Los que dicen que se trata de Israel dicen como consecuencia que Jesús solo puede venir de nuevo cuando el templo de Jerusalén se haya construido de nuevo. Hay cristianos evangélicos en los Estados Unidos que en las últimas semanas aprendimos a amar. Se destacaron hace 15 años porque compraron tierras alrededor del monte del templo y empezaron a construir túneles debajo de la cúpula de la roca porque querían hacer explotar la mezquita Al-Aqsa. Fueron militantes. Eso podría haber significado una tercera guerra mundial. Pero en su imaginación pensaron ayudar a Jesús para que pudiera venir de nuevo. Hacemos explotar la mezquita para que el templo pueda ser construido de nuevo. La lógica detrás de esto es que Jesús solo puede venir de nuevo cuando se haya construido el templo, porque el anticristo se sentará en el templo. Por eso primero tenemos que hacer existir el templo. A tales interpretaciones ilógicas solo se llega si uno pasó por los caminos equivocados que acabo de describir. Les he traído 4 textos que muestran claramente que en el Nuevo Testamento el templo es la iglesia de Jesús. Ustedes son el templo. Dios ya no mora en casas de piedra, sino en el Espíritu Santo. Conocemos la pregunta de la mujer samaritana: ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en el Gerizim? ¿Cuál es el templo correcto? Todo esto no importa porque Él quiere que le adoremos en espíritu. Se trata de la iglesia de Jesucristo. Me parece que todo el contexto lo hace claro. Aquí se trata de ayudas pastorales para los cristianos que por su fe en Jesucristo están perseguidos y que recuerdan que la iglesia es el templo de Dios. Ya se ve claramente en el Evangelio de Mateo que Jesús vino a este mundo no para continuar con Israel. Israel tiene su propio futuro, su propia perspectiva. Jesús vino para crear la iglesia. Más tarde, en la carta a los Efesios, Pablo escribe que la iglesia desde siempre ha sido el deseo de Dios, porque la salvación no está pensada para un solo pueblo, sino para todo el mundo. Jesús viene para salvar al individuo, sí, pero también para crear su iglesia, su novia de estos individuos. Y de todo esto se trata en los evangelios y en las cartas. Si lo digo así, la consecuencia es que se advierte a la iglesia que el anticristo no obligadamente será su adversario, sino viene anti-Jesús en el lugar de Cristo. Él se refiere al Espíritu Santo y hace cosas maravillosas, señales y milagros que son extraordinarios, y sin que ellos lo notan, se ha puesto en el lugar de Cristo. Él mismo es Dios. Este es el verdadero peligro y por eso tienen que vigilar. Pablo dice, todo esto les había anunciado. Jesús también ya lo había dicho. Hay una maduración misteriosa del mal.
Les recuerdo la parábola de la mala hierba en medio del trigo en Mateo 13. La mala hierba tiene que crecer junto con el trigo, no se destruye antes. Solo se solucionará cuando Jesús vuelva de nuevo. Pero este fin de la destrucción del mal ya está decidido. ¿Quién es el que lo detiene? Es una frase misteriosa. Hay muchos intentos de interpretarla. ¿Es el Estado romano? ¿El Espíritu Santo? Yo diría que es Dios mismo. Dios decide cuánto la hora habrá llegado. Y desde la perspectiva de Dios hace sentido que algo tiene que madurar primero. Y cuando según la perspectiva de Dios sea el momento del fin, Dios librará el camino para que las últimas cosas puedan pasar. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis también. Allí es Jesús que finalmente introduce el juicio. Ya mencioné que el adversario tiene una fascinación grande, gran poder, hace señales y milagros engañosos hechos en el poder de Satanás. El año que viene, en Apocalipsis 13, 17 y 19, vamos a ver más detalladamente la situación política y religiosa, porque Apocalipsis es todavía 50 años más tarde y hay una escalación aún más grande de la situación. La consecuencia es la intensificación de un estilo de vida falso que parece tan normal, tan lógico, tan correcto, y aún más se ve que el juicio de Dios es justo. En este texto lo vemos por segunda vez. Con esto llegamos al quinto texto y confío que no voy a pasar los 60 minutos con mi charla. El quinto texto es segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios os escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tenéis en la verdad. Para esto Dios os llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, seguid firmes y manteneos fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta os hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, os anime y os fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagáis todo lo que sea bueno. Aquí se trata de nuevo de la protección de los cristianos. Hay un objetivo doble. Ustedes serán salvados. Les recuerdo de nuevo, Cristo no debe de haber muerto en vano. Cristo vino para que nosotros seamos salvados. Y por eso es el gran objetivo que soportemos también estos tiempos de seducción y de dificultades externas cuando haya una escalación y tengamos que experimentarla. Es una mirada atrás. Vamos a ser salvados, nuestro pecado nos fue perdonado. Esto no puede haber sido en vano. Y por eso seremos protegidos, porque Dios llegará a su meta, no porque seamos tan fuertes, no porque a pesar de todo lo aguantemos, sino porque es el objetivo de Dios. Y por eso depende de todo no perder de vista el objetivo y no distanciarse de Dios. Esto tiene que ver con la pregunta si un cristiano puede perderse. Hay personas que ponen otra cosa en el lugar de Cristo
y que finalmente no llegarán a la meta. Esto no es la intención de Dios. Nadie fuera de nosotros nos puede separar de Él. Solo nosotros mismos nos podemos distanciar de Él. Leemos aquí que es el Espíritu Santo que santifica. El Espíritu Santo nos protege y el que renuncia al Espíritu Santo está en una situación difícil. Y claro, también hay cosas exteriores. Tenemos que orientarnos en la Biblia. Pero está claro que la Biblia tampoco explica todo y no tiene una respuesta a cada pregunta. Se tiene que actualizar en nuestra situación. Puede ser que la Biblia sea algo distante y teórico para nosotros. El Espíritu Santo tiene que actualizarla en nosotros y mostrarnos lo que significa para nuestra actualidad. Manténganse fieles a las enseñanzas. Las enseñanzas de la Biblia tal vez parecen un poco secas a veces porque no son relevantes para hoy, pero creo que no es bueno para nosotros si solamente queremos recibir un bocado instantáneo para hoy. Señor, háblame a través de tu palabra para que pueda trabajar bien hoy y estar exitoso en el día de hoy. También necesitamos tener conocimientos básicos, un fundamento en el cual nos podamos apoyar. También llegamos a conocer la Biblia acumulando reservas. Algunas cosas solo llegarán a ser importantes mucho más tarde. Esto vale para muchas situaciones. Hay versículos bíblicos que no me dicen nada hoy y tal vez en 20 años más estaré en una situación de mi vida en la cual me acuerdo de una situación semejante en la Biblia y noto que, por ejemplo, Jeremías o Pedro ya han vivido cosas muy parecidas. Recibimos ayuda por Cristo mismo, por los dones de Dios, el amor, el consuelo, la esperanza, la gracia, y el resultado es que en cada situación podamos mantener nuestra capacidad de actuar y no perder el ánimo. El objetivo de Pablo es dar aliento. Les voy a dar un resumen. Se trata de entender por qué algunas cosas son como son, aunque no se ajusten a nuestro concepto. Vimos la pregunta, ¿cómo puede ser? Ya hay gente que muere y Jesús todavía no ha vuelto. La respuesta de Pablo es, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, este asunto tiene una nueva dimensión. La segunda pregunta fue, ¿cómo puede ser que el malo pueda hacer tanto daño? ¿Dónde están el poder de Dios y la cercanía de Jesucristo que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Actualmente esto no se siente así. Y Pablo explica que esto también forma parte del camino de Dios y de la obligación de la historia de Dios para que los cristianos puedan madurar manteniéndose firmes en las pruebas y también para que se muestre que el Señor es un Dios vivo y llegará a su meta de tener a los discípulos consigo mismo en su nuevo mundo y que a la vez se muestre que el juicio es justo. Y Pablo da ayudas prácticas. Nos necesitamos mutuamente, necesitamos la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Y sobre todo necesitamos una fe viva. La fe, el amor y la esperanza nos van a llevar a un buen fin. En sus hojas tienen algunas preguntas para profundizar y hablar. No sé si tienen las preguntas impresas, por eso se las voy a leer. Primera pregunta, 20 años después, si miras atrás, ¿qué cosas te imaginaste de manera diferente cuando llegaste a ser cristiano? ¿Dónde notas que hay desgaste, cansancio y decepciones? Segunda pregunta, ustedes saben una cosa y ellos dicen otra. ¿Dónde notas hoy día la tensión entre el conocimiento bíblico y la visión espiritual de un lado y el pensamiento predominante de la sociedad del otro? ¿Cómo tratas con esta tensión de saber algo y la mayoría de la gente dice otra? ¿Cómo te comportas en el contacto con personas que piensan de manera diferente? La próxima pregunta y el tercer aspecto, mantenerse firmes y no dejarse seducir. ¿Qué es importante para ti para poder mantener el rumbo en los tiempos difíciles? ¿Qué aspectos en el último texto, que me parece bastante práctico, son útiles para ti o te retan?
Déjenme decir una frase acerca de la crisis de corona. No quiero clasificarla en un cierto punto en el eje del tiempo hasta la venida de Cristo, pero una cosa está clara, es una contracción en la cual los elementos estructurales del sufrimiento, de la inseguridad y también de la seducción están presentes. Y se trata de aprender en los dolores del parto algo para las contracciones para pujar, para decirlo con la imagen del parto. Lo que está actualmente pasando no solamente es algo terrible, sino también es un entrenamiento que Dios permite vivir para que podamos estar preparados para otra dimensión. Les deseo buenas conversaciones. Me alegro que hayan estado atentos hasta ahora y me alegro que nos veamos de nuevo la semana que viene. Muchas gracias, querido Wolfgang, por introducirnos a las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Quizás lo hacen como Wolfgang y Doro, como Rubén y yo, de reunirse ahora mismo online con sus células para hablar de las preguntas desafiantes que Wolfgang acaba de darnos. Es claro que no es lo mismo que poder verse físicamente, pero es una muy buena oportunidad y les quiero animar a aprovecharla como células en estos días extraños. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a dos actividades en nuestro canal esta semana. El jueves habrá una charla sobre el tema del testamento vital. A las 20 horas a través del canal YouTube con el doctor Peter Geis de nuestra iglesia. Y luego el sábado a las 20 horas una tarde de alabanza con el tema Dios con nosotros, nuevas canciones de la iglesia para la iglesia. Nuestros músicos aprovecharon los últimos 6 meses para escribir canciones para nosotros como iglesia que vamos a cantar en el culto también. El sábado vamos a ver la primera parte. Sean muy bienvenidos. El domingo habrá culto y la semana que viene la quinta parte del tema El futuro de Dios tendrá lugar con Wolfgang. Casi podría haber impreso un programa de televisión de la iglesia, pero lo pueden ver todo en nuestra página web también. Que tengan un buen tiempo en las células y Dios con ustedes en esta semana. Hasta pronto. Chao.